Boa noite e bem-vindos ao Consulado-Geral de Portugal em Sevilha. Es un enorme placer acoger en este Consulado General la tercera conferencia del ciclo promovido por la Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura del Sur, el Colegio de Arquitectos de Sevilla y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Nuestra colaboración en este ciclo de conferencias dedicado a la exposición iberoamericana del 29 demuestra y refuerza el compromiso de Portugal con su participación en esta exposición iberoamericana del 1999. Desde la inversión financiera que dio lugar a la construcción de este pabellón hasta la decisión de mantener en funcionamiento un consulado que sigue funcionando como consulado de carrera. No se podría esperar mejor que casi 100 años después acoger una conferencia como esta. No quiero extenderme demasiado para que todos podamos escuchar el historiador, conservador y profesor de la Universidad de Oporto, el profesor Joaquim Moreno, que va a hablar sobre sensaciones inéditas para los turistas a Angola en la exposición portuguesa de Sevilla. Tengo especial curiosidad por escuchar esta conferencia, ya que viví en Angola durante 3 años. Muito obrigada. A continuación paso la palabra a Núria Carabel, la decana de los arquitectos. Muchas gracias, Núria. Bueno, ante todo agradecer vuestra acogida en el consulado y bueno, desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, junto con la Fundación FIDA y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y la Cámara de Comercio de Sevilla, impulsamos este ciclo anual de conferencias con un objetivo compartido: aportar nuevos puntos de vista sobre uno de los hitos más significativos de la historia contemporánea de Sevilla e impulsar el conocimiento de su legado entre la ciudadanía. Se trata de una iniciativa coordinada por Carlos Plaza Morillo y Pablo Millán, profesores titulares de la ETSA, y Germán Reyes Mota, archivero de la Fundación Fides, que aspira a situar la exposición iberoamericana del 1929 dentro de las dinámicas nacionales, europeas y americanas de su tiempo, y a reflexionar sobre el papel que desempeñó Sevilla en la construcción de identidades regionales y nacionales en el primer tercio del siglo XX. Un enfoque que cobra especial sentido en sedes como esta, que forma parte viva de aquel legado. En este contexto, la sesión de hoy contará con la intervención de Joaquim Moreno, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto, a quien agradecemos sinceramente su presencia. Su conferencia titulada Sensaciones inéditas para turistas, Angola, en la exposición portuguesa en Sevilla, nos permitirá profundizar en la dimensión internacional de la exposición. Poner hoy el foco en la exposición iberoamericana supone volver la mirada hacia un acontecimiento que transformó la ciudad y reforzó los vínculos culturales y arquitectónicos entre los países participantes. Retomar esa mirada en el umbral de su centenario es una oportunidad extraordinaria para reflexionar sobre el espíritu que impulsó aquel proyecto y sobre el potencial que sigue teniendo para nuestro presente. Con esta conferencia cerramos las actividades previstas para 2025, pero queremos subrayar que se trata de un punto y seguido. El ciclo continuará en 2026 con nuevas sesiones que seguirán ampliando esta reflexión compartida, acompañando de forma continuada la conmemoración de 1929 hasta su centenario. Se trata, en definitiva, de concebir 2029 no como una meta aislada, sino como un hito de continuidad, de conocimiento y de fortalecimiento de las relaciones culturales y arquitectónicas entre Iberoamérica y Sevilla. Y dicho esto, estoy deseando escuchar la conferencia de Joaquim Moreno. Muchas gracias. Paso la palabra a Carlos Plaza. Gracias. Muchísimas gracias a la decana, Núria Carabel, la directora Núria Carabel, que ha introducido muy bien el ciclo de conferencias. Yo voy a ser muy breve. Efectivamente, esta es la tercera conferencia de este ciclo, que en esta anualidad pues, se ha dedicado a la arquitectura en tiempos de la exposición iberoamericana, concretamente a la reflexión sobre la construcción, ese tiempo como construcción de identidades nacionales, regionales y de construcción compartida de cultura internacional.
nos parecía muy interesante reflexionar en esta primera edición sobre colocar la exposición iberoamericana de 1929 dentro de un contexto de las dinámicas que, digamos, que caracterizan un tiempo tan rico como el primer tercio del siglo XX y dentro de las dinámicas nacionales, europeas, iberoamericanas e internacionales, buscando pues, la plasmación en Sevilla de aquellos debates tan significativos de ese tiempo y que serán tan significativos en la arquitectónica de los decenios siguientes del siglo XX. La primera conferencia que tuvo el profesor mexicano Enrique de Anda pues colocó precisamente Sevilla como escenario de los debates sobre el panamericanismo. La segunda, el profesor Salvador Guerrero, pues reflexionó sobre las claves sevillanas de la obra de numerosos arquitectos del primer tercio del siglo XX y finales del siglo XIX, a la vez que colocó a Sevilla como escenario de los debates más significativos de la cultura arquitectónica de ese tiempo y la contribución de aquel debate de la Sevilla de ese tiempo a esos parámetros, a esas coordenadas que posteriormente marcarán la arquitectura, la construcción regional y nacional de la España a partir de los años 30. Hoy tenemos con nosotros al profesor Joaquín Moreno, a quien le agradecemos muchísimo que se haya sumado a este ciclo, donde no podía no estar presente Portugal por la gran dimensión, la aportación de Portugal a la dimensión iberoamericana que tuvo el certamen y que naturalmente estará presente en toda la reflexión compartida en clave ibérica. Me parece especialmente significativo. El profesor Joaquín Moreno se forma como arquitecto en la Facultad de Arquitectura de Oporto, desarrollando también sus estudios en la Universidad UF de Venecia con el profesor Howard Burns. Posteriormente se realiza la maestría, el máster en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, con el profesor Beatriz Tolomina, con quien también desarrolla el doctorado en Princeton. Actualmente es profesor titular de la Escuela de Arquitectura de Oporto, donde ejerce como director de la maestría integrada, que sería como el actual un recorrido sucesivo de la arquitectura del siglo XX, fundamentalmente, y entre su obra pues, yo destacaría su contribución a partir del comisariado de exposición. Son particularmente significativos como dibujo, por ejemplo, sobre la arquitectura portuguesa del siglo XX, su exposición sobre Guido Guidi y Carlos Carpa y la Barrión, sobre particularmente significativo encuentro, una de sus últimas exposiciones, sobre la enseñanza de la arquitectura a partir de la experiencia de los años 70, comisariada en el Centro Canadiense de Arquitectura de Montreal. Y actualmente pues, es recentísimo su nombramiento como curator de la próxima Trienal de Arquitectura de Lisboa, para lo cual le damos nuestra más sincera enhorabuena y renovándole el agradecimiento porque esté aquí con nosotros, pues le cedo la palabra para su conferencia Sensaciones inéditas para turistas Angola en la exposición Iberoamérica portuguesa en Sevilla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por venir. Un par de disclaimers. Yo voy a hablar español y me encanta decir español, que es como si pudiera hablar brasileño o hablar americano, porque me parece bastante importante. Os cuento, me pasó una vez en clase que estaba intentando compartir bell hooks, su desplacer del inglés estándar, porque el inglés era el único puente que los esclavizados tenían para inventarse intimidad compartida. Entonces se han apropiado. Yo les estaba contando esto y me acordé de las muchas veces que me quejé del portugués de Brasil, que es lo mismo. Me dio mucha vergüenza y pasé a plantearme un poco de cómo descolonizar un poquito a mí mismo más que otros antes de decir cualquier cosa. Y poder decir, aunque yo me crié cerca de la frontera con un castellano de telediario, voy a hablar español.
voy a pedirles excusa porque tengo una especie de biomimetismo oral de apropiarme sin darme cuenta de los asientos donde estoy. Y a veces la gente se lo toma mal. Y os voy a pedir excusa, que es algo que no puedo evitar. Perdonadme, pero no estoy tomando el pelo. Esto, sí decimos esto solo para... Es la primera vez que hablo en público de Angola. Y yo vivo en la condición, yo soy más viejo que el país donde nací, ¿no? Yo nací en un sitio que era otro país. Y pasan, este año, 50 años de la independencia de Angola. Y pasan 100 años del relatorio Ross a la Sociedad de las Naciones, que denunciaba la política colonial portuguesa, sobre todo en Angola, la explotación, la contratación sin pago, las demasiadas carreteras, todo eso. Entonces, esto es una efeméride que me parece muy importante. 100 años de denuncia de política colonial. O sea, no vale decir no sabíamos, era otra mundovisión. Nadie se había dado cuenta. Uy, perdón, no he visto. Sí que lo hemos visto. Y han pasado 50 años de este momento increíble. Fue la única cosa que sacó la agonía de Francisco Franco de la portada de los periódicos en España en noviembre de 75. El 11 de noviembre. Han pasado 50 años. La Revolución Portuguesa, con 50 años, nos prometió desarrollar y descolonizar. ¿No? Descolonizar es difícil, pero se puede intentar. Yo es un poco lo que voy a intentar hoy, compartir con vosotros mi sorpresa con esta frase que parece un poquito inocua, sensaciones inéditas para turistas, pero que al final es bastante asombrada. Y esta frase, estos son, claro, los libros de oro que están publicados, es fácil acceder a esta memoria hoy. Pero esta, de hecho, es una de las publicaciones que no está súper digitalizada, ¿no? Es el pequeñito libro que no tiene la misma gráfica de todos los documentos portugueses producidos para esta representación. Es bastante impactante, ¿no? Tiene esa cosa que se lo dices despacio, te abruma un poco, es un patrón. O sea, la gente lo que hacía era llegar a un sitio y en vez de darse cuenta quién estaba, no, ponía un patrón. Decía, la medida es esta. Y el patrón, claro, es lo que vacía, es lo que produce el vacío delante de nosotros, que nos permite no ver y colonizar. Eso me asombra bastante. Decir despacio el nombre de las cosas, de vez en cuando abruma un poco. El patrón, ese patrón que tiene animales exóticos. Esta es la portada del libro y esto es como la fuente que voy a intentar compartir con vosotros. Claro que empezamos con este edificio. La mayor parte de nosotros son arquitectos y de esto vamos a hablar. No solo vamos a hablar de esto. Esta imagen es muy rara y la encontré haciendo investigación, que es el fantasma de la gran idea que alimenta este sitio. Eso que se ve ahí arriba es la reconstrucción del pabellón que los hermanos Rebelo de Andrade habían hecho en Río de Janeiro. Y el programa era hacerlo desmontable para traerlo a Lisboa. Y se está reconstruyendo ahí en 1929. Y eso es el mismo plan que va a asombrar este edificio, que le piden en concurso una parte permanente, esta programáticamente, y otra parte efímera. No se van a fiar del mal resultado de eso. Y, de hecho, lo que pasó, la historia material de esto, es que se lo han llevado a Lisboa para desecho.
pero se lo han cargado la empresa que lo había construido y ha sido un poquito más ecológico. Y la consecuencia es bastante curiosa en la historia de la arquitectura contemporánea, porque si vamos a lo que queda del pabellón portugués del 92, es la misma narrativa. Manuel Graça Díaz nos dice, vamos a utilizar unas formas un poquito más informales, chaboleras en mi español burdo, porque esto es para desmontar y para llevarlo a Portugal. Y al final se han dado cuenta que costaba un dineral increíble desmontarlo y llevarlo, entonces se han gastado un dineral y le han pedido mucho al Departamento de Energía que se lo quedara, ¿no? Pero esta imagen es ese fantasma del viaje material de los pabellones temporales y permanentes, es como el sello de esta historia. Y he traído un poco, o sea, yo no conocía esto cuando me han desafiado y me he basado en el trabajo de un montón de historiadores como la profesora Teresa Neto, que ha hecho su tesis doctoral sobre estos eventos y que tiene esa foto que está en el documento, en el archivo colonial, que es la construcción de la parte temporal de este pabellón, ahí arriba. Es esta estructura metálica que está allí. La profesora Teresa Neto cuenta toda la historia. Esto es un concurso medio manejado, se dice. Y ella le pone toda la biografía. Yo voy a hacerlo un poquito más corto y me voy a concentrar, y esto me interesa, porque me interesa el lado público y publicado, me interesó siempre el lado publicado de las cosas. Y os voy a compartir esto visto desde otro lado. ¿Cómo se puede mirar esta historia material desde otro lado? Esto es bastante divertido, es publicado, es un documento de Estado, es el concurso, ¿no? Es el bando de concurso para este pabellón donde ya se decía, esto tiene que tener una parte permanente y una parte provisional. No decían para qué. Y esto es bastante divertido porque los listos de Rebelo de Andrade le van a preguntar a la comisión y se le van a decir, eso es súper sencillo, el permanente es para el arte, el provisional es para la feria. Que está bien, es bastante pragmático. Todo el desarrollo del contrato y la ubicación, ¿no? Ahí en 28 donde estamos. Esto es un momento bastante curioso, ese es el concurso para el cartel. Ese cartel lo ganó, claro, Almada Negreiros. Almada Negreiros es una figura central del arte portuguesa del siglo XX, ¿no? Un artista mayor y que está metido, que es una imagen también de lo que va a pasar aquí como construcción cultural. Esto es un momento de transición, ¿no? 26, golpe militar. Empieza el nuevo régimen que va a tardar hasta los años 30 en llamarse Estado Nuevo. El acto colonial va a tardar hasta el 30, es después de esto. Pero la infraestructura ideológica, material, técnica, política del Estado Nuevo no se hizo con la gente que se inventó, que llegó ahí, que no había. Se hizo con los que estaban, con los mismos. Y eso es el fantasma bastante increíble que me resultó de esta cosa, que lo comentaba con un colega, Luis Suárez Carneiro, que me prestó un montón también de imágenes, que había trabajado bastante sobre los Rebelo de Andrade. Es que no se puede hacer esa fantasía de que hay un golpe de Estado y son los otros que vienen ahí y son los malhechores. Son los mismos. Y es Almada Negreiros. Y esto, claro, entonces, esto está publicado en el periódico. No estaba escondido. Esto es un problema público y publicado. Y esto, claro, es la imagen de la competencia. El proyecto que ganó, el proyecto de Cassiano Branco, arquitecto insigne, exquisito, con obra bastante más interesante que los Rebelo de Andrade, y Cotinelli Telmo, que hará
ese monumento ahora bastante contestado que estaba delante del Tajo en la exposición del mundo portugués, el padrón de los descubrimientos. Es figura central de la retórica del régimen. ¿Qué pasó? Yo creo que... ¿Por qué han ganado estos? No creo que fuera por el enchufe. De hecho, era el único proyecto que sabía tener una versión buena para la exposición y una versión buena para la posteridad. Porque el proyecto si lo vamos a ver, están todos disponibles, es información pública en el sitio del archivo de la Cámara Municipal del Ayuntamiento de Lisboa. El proyecto de Cassiano Branco era una confusión, tenía 3 núcleos, 2 patios, eso cuando se quitase la parte temporal no tenía ningún sentido. En vez de no, tenía esta sala de actos. Tenía repartos auxiliares ahí que tapaban un poquito estas ventanas de al lado, pero se los quitas y las ventanas están en su sitio y tampoco hacía mucha falta al tiempo. Era, de eso, el mejor proyecto como respuesta a su programa. Claro, también respondía a esta cosa que tenía una semilla de crítica que era: tiene que ser arquitectura nacional. Tiene que parecer arquitectura portuguesa, sea lo que sea. Y la arquitectura portuguesa les parecía estar bien el neobarroco de Don João V, ¿no? El quinto juanino. No era la opinión común. Y hay una semilla bastante increíble que hay que buscar en las publicaciones que ya llegaremos. Pero esta es otra publicación y estos son, ¿no?, las imágenes de la maqueta, que igual es un documento público. Esta maqueta que está aquí para obra circuló, o sea, va al Corte Inglés del sitio, va a los grandes almacenes, es un documento compartido con el público también. O sea, fue publicado igual que los dibujos. Entonces, no es una operación escondida. Se han gastado, creo que 10.000 contos, que era mucho dinero al tiempo con todo esto. Entonces, no se podía. Y esto es, o sea, esto es un documento que, claro, mis estimados colegas arquitectos se estarán un poco: Joaquín, qué maqueta más fea, ¿por qué la estás enseñando? Porque es como los dibujos del periódico, es para todo el mundo, no es para hablar para nuestro gremio, no es para estar ahí en nuestro patio, ¿eh? Este es un problema de Estado. Que sea fea es clara, es comunicante, ¿no? No tiene la elegancia abstracta que nos gusta a nosotros. La obra en el periódico. Ahí está. Avanzan las obras. Los mismos Rebelo de Andrade se habían liado un montón en Río de Janeiro. Entonces, el comisario le ponen un ingeniero y que lo tiene al pie del cañón. Esto se hace pam, 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 todo, y se sigue en el periódico, que esto hay que vigilarlo. Y esto, curioso, esto ya son las imágenes que salen en la guía. ¿Por qué? ¿Qué se va a hacer para esto? Se va a hacer una guía, un catálogo, 2 volúmenes de pequeños opúsculos, un librito sobre Macao, otro sobre Angola. Son miles de páginas que se hacen para hacer funcionar esta máquina, ¿no? Y eso es bastante... Esto son las imágenes bien producidas de la maqueta, porque claro, para estar hecho tienen que sacarse imágenes a la maqueta, que no hay edificio. Es bastante bien producido. Esto era bastante divertido, que están los aviones, porque estaban intentando hacer conexiones regulares con Angola, además, en avión, pero... Perdón. La historia material
de la gente acostumbrada a ver catálogos. Empresa de cimientos de Leiría. ¿Quién lo habrá hecho? Quizá la publicidad de los constructores salga en la guía, como se hacía, vamos, incluso el GATPAC en actividad contemporánea ponía la publicidad a quien les construía los edificios. Eso cualquier arquitecto de oficio lo sabe. Y el d'argent. Esto comparando, porque claro, se puede hacer, como hizo y muy bien 3D Neto, se va a ver todo el reparto y están las facturas a esta empresa para hacer toda la estructura metálica. O se ve la publicidad y puede ser que si no fueran ellos no estarían en la publicidad. Entonces, combinar una historia material con una historia publicada es un poco lo que estoy intentando hacer. Y aquí, esto es el plan que creo que se puede ver bastante bien, ¿no? ¿De qué se trata? Incluso está bastante descrito las artes. Y esto de que sean las artes va a ser bastante importante en la agenda cultural de aquí. Y se puede ver, claro, las colonias. Las colonias es lo que tiene más espacio, claramente, ahí. Y esto es... Aquí estamos. Y es bastante... Son, de hecho, casi 100 años. O sea, sigue. Entonces, hay una permanencia que es bastante... que hay que no olvidar nunca. Estos son unas cuantas imágenes que me las ha prestado Luis Suárez Carneiro, un estimado colega ahí de la escuela, que se las ha dado la familia de los arquitectos. Bastante... Pues yo como soy medio libresco, como cualquier historiador, esto era lo que conocía hasta, y les agradezco un montón, la arquitectura a nosotros nos gusta verla, ¿no? Aunque la estudiemos y... Y estas fotos son bastante impactantes, la continuidad sin fricción entre el permanente y el provisional. No tiene pinta de que haya una distinción. Entonces, todo funciona bien en dos momentos. Esto que me interesa, o sea, no hay ninguna falta de modernidad técnica y de modernidad profesional. La forma de hacer y de practicar se van separando un poco, pero hay una modernidad increíble en todo esto. O sea, si le queremos llamar un funcionalismo disfrazado, le podemos llamar, pero es bastante impresionante. Y esto es hierro con escayola. Entonces, incluso la celebración de los constructores del periódico también. Se le han dado una medalla a los operarios que la han construido, al ingeniero, ¿no? Se celebra la conclusión con la estatua de Camões que estaba delante del pabellón. Entonces, y esto es lo que se publica. Y lo que se publica es una puerta bastante increíble para el debate de la arquitectura nacional. Se ven los símbolos. Pero este es el volumen 1. Y aquí se publica una obra central del desarrollo teórico de la arquitectura portuguesa, la Casa Portuguesa, de Rowling. Se publicó para esto. Y se publicó, yo creo, como respuesta
a esta construcción mimética de la arquitectura nacional. Raulino, que será una figura súper importante de la construcción de la identidad nacional del nuevo régimen, del Estado Nuevo, era un arquitecto educado en Alemania, en Inglaterra. Es un arquitecto que se confronta con toda la lección de la casa inglesa de Hermann Muthesius y empieza a dibujar casas confortables con plantas bastante competentes. Es un arquitecto súper competente y que en el 18 publica Nuestra Casa, que va a ser increíblemente importante todo el desarrollo en la invención de la casa unifamiliar, que es, de hecho, una cosa súper importante para un régimen que decía Dios, patria y familia. El problema de no tener una estructura clánica, una estructura de comunidad, de aislar las familias nucleares en su casita muy aseada, muy aireada, muy soleada, con uno de esos libros que felizmente daban instrucción a la gente, es súper importante. La casa portuguesa y la casa individual son mecanismos socioespaciales súper importantes para el régimen. ¿Y quién los construye? ¿Qué otra cosa construye? ¿Qué dice Raulino que es la arquitectura portuguesa? La arquitectura portuguesa no existe. La arquitectura portuguesa cambia mucho. Es una mezcla de un montón de cosas. ¿Qué va a hacer? Es el primero que va a combinar elementos áuricos con elementos populares. Y una cosa que de hecho para el desarrollo del siglo XX de la gran arquitectura portuguesa es fundamental. El hecho que los arquitectos no tengan que mirar a los ejemplos eruditos, puedan mirar a todo, es fundamental y no se entiende la arquitectura portuguesa, esa famosa de Tábora a Sisa a Sotomora, sin esta doble mirada. Estas son las páginas. Voy la casa portuguesa y aquí lo tenemos. La casa portuguesa quizás no exista, es un debate viejo. Lo que existe es una permanencia. Es otra cosa bastante importante, bastante moderna que va a hacer él. Pero hay persistencias. No hay mucho confort. Las plantas de las casas portuguesas no son confortables como las casas inglesas. Pero siempre tienen aleros. Nunca hay una relación poco delicada entre la cubierta y el muro. Siempre tienen el porche como espacio intermedio. O van a celebrar la ventana con una guarnición de piedra, o con una mayólica, o con un encalado. Esta capacidad de descomponer en elementos que se van recombinando también sirve bastante bien a la eficacia moderna del régimen de construir una identidad de poniquita, una identidad que se puede encolar, que se puede redescribir continuamente. Y es bastante, esto no lo digo con ningún agravio, es condición técnica de la práctica de la arquitectura del tiempo. Y Raulino lo sabe bastante bien, y va a estar hasta 1970 haciendo obras estupendas. Los proyectos de Lino para esas exposiciones coloniales son bastante increíbles. Y los ejemplos que utiliza son cultísimos y exquisitos. Y nunca se olvida de la influencia mudéjar de la arquitectura portuguesa. No sé por qué, sí, porque era inteligente, contextualista y diplomático y lo escribió para Sevilla, puede ser, ¿no? Pero creo que también se lo creía. Estos son... Y esto, ahora llegamos al arte. Este es un librito que tiene que celebrar la construcción identitaria del Portugal. Se basa, claro, en las descubiertas. Se basa en el siglo XV, en todo lo que pasa
A partir de ahí la cruz que va en las velas de los barcos. ¿Qué hacen? Catálogo de la exposición cultural de los descubrimientos. Era para esto que José Figueiredo, el director del Museo Nacional de Arte Antigua, quería la parte sólida para las artes. ¿Qué va a hacer? Van a traer el mejor arte portugués del siglo XV, se traslada a Sevilla una semana, en 1929. No solo la conferencia sobre Camões. Esto se lo dicen. Es la primera vez. En Portugal estas obras no van juntas. Pero la voluntad de construir la base histórica de una cierta narrativa lo lleva a juntar aquí, en este sitio, obras que ni siquiera en Portugal se podían reunir. Yo no estaba seguro, no daba crédito. Esto es el librito que está online. Llamé a un amigo que fue director del Museo Nacional de Arte Antigua y le pregunté, pero mira, es que tengo unos datos. Y me dice, no creo, me parece imposible, pero voy a mirarlo. Pasado 5 minutos, Joaquín, sí pasó. Hoy no pasaría, pero sí que pasó. Y hay fotos, ¿no? Para eso servía esta parte, sólida, protectora, climatizada. No es que se llevan los tesoros y se pierden por el camino. Por eso es bastante claro que eso era el enchufe del concurso. Tanto claro es que, claro, José Figueiredo después se encarga a los Rebelo de Andrade la ampliación del Museo de Janelas Verdes en Lisboa. Entonces, empieza a cuadrar. Pero, ¿y por qué? Porque esa es la imagen oficial de la construcción identitaria con la cara del infante don Enrique en ese panel. Esta cosa, para que la gente se dé cuenta de la memoria, en 92, Manuel Gracia Díaz, ¿cómo no le salía a cuenta el super jumbotron para tener las imágenes de toda la construcción identitaria? Trae al pabellón aquí una reproducción de esto. Una reproducción. Pero en 29 no eran de broma. ¡Qué reproducción! Nosotros llevamos la cosa buena, no para tanto. Entonces, y esto para compartir con vosotros la eficacia, el rigor programático de esto. O sea, yo no creo que hubiera algo de broma o que hubiera alguien distraído en esto. ¿Sí? Entonces, esta es la imagen. Esto, hay una noticia. Los artistas españoles agradeciendo, por Dios, pero qué gente generosa. Esto es como si nosotros cogiéramos el Prado y lo lleváramos a Lisboa. Infinitas gracias. Qué gente generosa que traen justo el mejor que tienen. Lo traen aquí para compartir con nosotros una semana. No. Entonces, esto es el catálogo, ¿no? Aquí vemos un poco. Y este es el señor, ese famoso ingeniero que era el comisario. Y aquí, otra vez, estamos pasando a otra publicación, al catálogo, ¿no? Porque hay el guía y hay el catálogo. El catálogo es importante para ver qué pasó. Salen las mismas, ¿no? Un bonito Mizanabim, aquí estamos. Pero aquí sí que empiezan a salir las imágenes coloniales. El algodón. Sí puedo ver, perdona, sí, el café. El sisal. Y el cacao. El cacao que tanto problemas había dado, sea en Angola, sea en Santo Tomé. Las denuncias un poco interesadas de William Cadbury, de las denuncias del cacao esclavo de los años 10,
El señor que vendía chocolates, ¿no? El Cadbury, no le molaba mucho que hicieran que era cacao esclavo, hace más de 100 años, y hace esta denuncia. Aunque fuera una denuncia interesada, cacao, ¿por qué? Porque Portugal, en la Roza de San Tomé, estaban intentando también echarlo fuera del mercado. O sea, no hay que ser inocente, pero tampoco hay que hacerse la fantasía que fuera todo rosa. Entonces, y esto es lo que me impactó más que otra cosa. O sea, yo estaba viendo esta cosa y no daba crédito. Imaginaba el tren limpanieves en la Unión Soviética que Lisitsky pone en la portada de su revista El 22, ¿no? Pero aquí con un elefante. El ferrocarril de Benguela, ¿no? Con la arquitectura de las estaciones, con las máquinas, con el puente. ¿Qué es esto? El ferrocarril de Benguela. Y de aquí vamos al interior de la publicación sobre Angola. Y ahora lo vamos a leer un poco. Y ahora aquí que quería llegar, perdón, esto, si estoy tardando mucho, decirme que... Angola, la más vasta colonia de Portugal. O sea, el discurso loco. Portugal no es un país pequeño, Portugal es un imperio sin ocaso. Esa cosa, es un medio trauma, ¿no? Está en la portada. Angola, la más grande. Y se hacen las comparaciones. Angola es más grande que Francia. No es solo 14 veces y media más grande que Portugal, más grande que Francia. Hay una construcción muy importante. Ferrocarril de Benguela. Los mejores puertos de África Occidental. ¿Cuáles son los mejores puertos de África Occidental? El puerto de Lubito, que Robert Williams, amando que Cecil Rhodes, construyó para el ferrocarril de Benguela. Y ahí llegaremos. A 14 días de Lisboa. ¿Cuál es la diferencia? No seáis tontos. Si queréis venir desde Maputo actual, vais a tardar mucho. Y aquí no. Angola es súper cerca. Y planaltos salubres. ¿Salubres para quién? Para los portugueses. Porque los otros ya se sabía que vivía ahí un montón de gente, pero no, son salubres para los blancos. Y esa frase bastante loca, de ahí viene, sensaciones inéditas para turistas. Yo no he podido resistir y he compartido esa frase con todos vosotros. Ya llegaremos a ver las sensaciones. Un instante, ¿eh? La frase, otra horrible que está debajo. Facilidades en la concesión de terrenos. Lo que usted diga, es muy sencillo. Le damos una finca por 3 duros, no se preocupe, que esto ya nos encargaremos nosotros. Y es bastante, leyéndolo despacio, no resulta fácil. A mí no me resulta fácil ponerme delante de esta cosa. Y para daros cuenta de la cantidad de trabajo que me encontré delante y que no quise también replicar, porque creo que esto es claro, hay un blog fantástico que tiene toda la descripción del pabellón, ese señor que tiene esta peli que dice el ferrocarril de Benguela fue una de las cosas más impactantes. Ahí. No da mucho crédito, pero vamos, a ver, lo de Angola. Aquí están, con los padrones. Perdón, ¿qué es esto? Siendo interesante constatar que las naves españolas eran enviadas por armadores de Sevilla. Siempre son contextualistas, pero es esta frase. Imaginad que estos estaban respondiendo al relatorio Ross, que les acusaba de prácticas bastante. Yo no voy a leerla, pero esta frase
bastante loca, dice que los portugueses eran tan buena persona que a los españoles, a los ingleses, a los holandeses se les llamaba por su nacionalidad. A los portugueses, con el miedo que le tenían, le llamaban los blancos. Esto está en el libro. ¿Y esto qué me pasó? Que la encontré repetida por un famosísimo cineasta portugués, António Lopes Ribeiro, cuando describe un film francés de Giné llamado Angola Pullman, del 34. ¿Qué es el Angola Pullman? Es un viaje transcontinental con los vagones Pullman. Si nos acordamos, los vagones Pullman eran hechos en Chicago, hicieron su Truman Show en 1893 en la Feria Colombiana de Chicago, donde los operarios de la fábrica, que no podían sindicalizarse para vivir en las casas de Pullman, estaban ahí también presentados como un suboperario para que fueran en tren los visitantes. Esto es Chicago, 1893. El mismo vagón va a cruzar África de Lubito por el Congo hasta Maputo, hasta Lourenço Marques. Ese es el viaje, en 7 días. El film es sobre eso y finalmente dice Lopes Ribeiro, finalmente se justifica y repite la frase. Yo me quedé helado. O sea, imagino que la frase la diga alguien y que venga citada, pero la coincidencia de esta cosa me hizo un poco, es una mala idea y 2 personas que se la dicen, quizás fueron una mala idea compartida. Es eso lo que estoy intentando. Y estos son imágenes. Yo he empezado a traer estos films y me pareció súper importante que estén preservados. No creo que sea necesario enseñarles, ¿no? Esto es en Nueva Lisboa, donde se hacían los trenes, toda la reparación del ferrocarril de Benguela. Esto empieza, va y... ¿Qué dice la peli? El ferrocarril de Benguela se lo montó Robert Williams, que en 28 Portugal le ha dado la medalla. ¿Para qué? Porque le había dicho Cecil Rhodes que lo manda a explotar el eje Cabo Caire, ¿no? Todo el eje de ferrocarril del África Oriental. Pero este señor, ingeniero de minas, descubre las jazidas de cobre de Katanga, que siguen matando gente hoy. Y no les salía a cuenta traerlas para el Índico. ¿Qué les sale a cuenta? Hacer un ferrocarril, desarrollar el puerto de Lobito y traerlas de ahí. Eso es lo que hace. O sea, eso es pasar por encima de Angola, es extractivismo de eso, del libro. Esto se lo dicen en la peli. Llame. No lo estoy diciendo yo. Ese es el viaje. Es bastante impresionante. Y de hecho creo que hoy no se puede hacer. Resultado, imagino, de muchas cosas. Y aquí seguimos con el rol de la descripción del ferrocarril. Pero este ferrocarril que tiene el Bitola, que tiene el largo internacional, va presentado como ferrocarril portugués. Y esto es bastante alucinante. Esta es la mapa que viene en el librito de las importaciones y las exportaciones. Las exportaciones
los diamantes. Esto ya lo tenemos. Son estadísticas que ya tienen 10 años ese tiempo. No os estoy vendiendo el pescado al precio que está publicado, ¿eh? Como un buen chaval de feria, no estoy... Importaciones. Esto es lo que sale. ¿Qué importan? Que la colonia compra el ferrocarril que sirve para saltarla por arriba para sacar el cobre de Katanga. ¿Vale? Una gran modernidad, si queremos. Una gran eficacia. No es para todos. Hay una gente que le llama injusticia espacial. Estos son las estaciones. Estas son las imágenes que aparecen ahí. Y yo pero tampoco sabía de dónde venían estas imágenes. Tienen el mapa. Si alguien se divierte con ferrocarriles, en Portugal los ferrocarriles son norte-sur, por la cuesta, para conectar el país. Esto no conecta mucho, ¿no? Sobre todo el de Benguela. Vamos. Y aquí, esto es, claro, la arquitectura nacional. Estas son las casas de mando del ferrocarril. Es ahí de medio, tampoco es que le falte Don Juan V, ¿eh? Entonces, y imagen, porque esto de hecho todo se hizo para promover el turismo en Angola, ¿no? Las sensaciones inéditas, ¿no? Queda de agua de Lucala. La cosa fantástica, suena muy bien. Pueden producir 138.000 watts de electricidad. O sea, mirar el paisaje, es decir, es súper guapo. Esto con un embalse, esa cosa fantástica, en plan, ¿no? Esto es exactamente del mismo tiempo que va a verticalizar la modernidad, que va a inventar ese concepto fantástico, explotar los recursos naturales. Esa frase que, mejor no decirla despacio porque nos va a marear todos. En plan quinquenal en Unión Soviética, del mismo momento de los embalses. ¿Quién lo hace? Los ingenieros americanos que van a hacer que la bonífica del valle del río Tennessee. ¿No? O sea, si puede llegar de Estados Unidos a la Unión Soviética, ¿no? Si el chiste que la única parte que funcionó del plan quinquenal de la Unión Soviética fue la valle del río Tennessee, fueron esos embalses, son contemporáneos con esto. Poner un paisaje y ponerle el aprovechamiento hidroeléctrico potencial es programado. Y aquí, esto de hecho son en el catálogo, en el guía Camino de Fierro y la compañía Portuguesa de Navegación y la Diamang. Esto de hecho, Diamang es el mejor archivo para estudiar la colonia. Y aquí, vale, estamos llegando al turismo. Solo traigo esta también es de la guía. Había una publicidad sobre playas. O sea, el veraneo en España es central de la modernidad. La suspensión del cotidiano que se hace en la playa es fundamental para cambiar el modo de vida. Esto se lo dicen historiadores bastante recientes, mejor que yo. En Portugal hay esta cosa bastante divertida, no se está haciendo veraneo. La playa es un problema de sensación. ¿Qué es esto? Espinho. Concepción de juego. Es una playa que tiene un casino. No es una playa para todos. Era una playa para monetizar el frisón del juego, de la sensación. Eso que la gente que está comprando. Eso que está vendiendo al turista. Entonces,
Angola como país de turismo. Y aquí dicen, ¿cuáles son las sensaciones inéditas para turistas? Se pueden cazar en automóvil, en coche, animales rarísimos. Vaya, ¿y esto de qué iba? Y aquí en la imagen. Pero cuando miramos a esa imagen, dice misión cinematográfica a Angola. Y vaya, ¿por qué hostias? Esto dice misión cinematográfica a Angola. Y empiezo a sacar, esto estaba, ¿no? Aquí llegamos, esas son las sensaciones inéditas y esa imagen un poquito grotesca de un día de gozo sensorial o de extractivismo sensorial con 162 animales. Pero, ¿esto qué pasa? Hay una ley bastante rara, la ley de los 100 metros del 27, que obliga a que cada sesión cinematográfica en Portugal sea precedida de 100 metros de película de cine de producción nacional. Que así se medía el tiempo, serán 7 minutos, creo. 100 metros. La ley de los 100 metros, ¿qué va a hacer? A impulsionar el cine colonial. Hacer documentales que puedan traer la colonia a Portugal y, de hecho, traerla a Sevilla. Y eso es la locura. Esto es la historiadora María do Carmo Pizarra, que estudió esta parte. Yo lo que hice un poco fue, mirando la parte publicada, juntar un poco trabajo de un montón de colegas, y me parece bastante eficiente, como Xandra Areia, que estudió el pabellón del 92, María do Carmo Pizarra es una historiadora de cine, Joana Pimentel era la curadora de la ANIMA, Archivo Nacional de la Imagen en Movimiento, que estructura la colección colonial. La Cinemateca Portuguesa tiene una colección colonial. Yo la voy a mirar con todas estas referencias. Y me doy cuenta que hubo tres brigadas cinematográficas que se envían a Angola para hacer films de propaganda para Sevilla. No una, es un flipe. Tienen estos nombres, ¿no? La Cine Brigada Portuguesa. ¿Cómo es una brigada? Se puede entender que esto es del ejército, del Servicio Cinematográfico del Ejército. Esta es una brigada, una. Después, hay la misión cinematográfica, esa que hemos visto. Esta es la única que hace algo. Y después, el ejército va por cuenta del Estado, pero estos no. Estos van un poco por encargo directamente del comisario y por encargo de las empresas de la colonia para la publicidad. Y después a estos, entre misión y brigada, ¿no? Entre la cruz y la escopeta. Es como los nombres pesan. Estos que mezclan todo son la brigada cine portuguesa, que había la misión cinematográfica y la cine brigada. Entonces esto se le llama cine portuguesa para distinguirse. Pero estos tenían este plan de filmar ese. Salen con este plan. No han acabado de concluir esta cosa, pero alguna cosa queda. Y quedan 9 pelis en el archivo de la Cinemateca. ¿Cómo se da uno cuenta? ¿Qué pasó? Estos servirán para Sevilla, servirán para Antwerpia y para la exposición colonial en París en 31. La grande cosa rara de la ley de los 100 metros, es que, claro, como hacía falta tener 100 metros para cada película, también es que se podía producir todo. Entonces, se mezclaba todo, ¿no? Se duplicaba, se recortaba, se remontaba y han sobrevivido esos fragmentos. Muchos de esos fragmentos uno se da cuenta que han venido aquí porque están subtitulados en portugués, en castellano y en francés o inglés. Y tienen extradas el paisaje de Angola.
la queda de Dala. Estas son las fichas, estas cosas se pueden ver. El río Kwanza, el plan alto de Huila, como se puede ver. Acción colonizadora de los portugueses. Esto sí que es propaganda. Y aquí, ¿qué se ve? El coche. Ahí me he dado cuenta. Ah, vale. Es que las imágenes del librito son lo que queda del rodaje de estas pelis. Es el mismo coche. Pero esto tiene más texto. Aldeones de Portugal se han instalado en Angola con el apoyo del Estado. Terrenos irrigados, semillas, casas y dinero. Esfuerzo colonial. El hospital para indígenas también es de los mejores. El también, porque no es el mismo, ¿no? Había otro mejor, pero este también no es malo. Y los pastores que simulan el combate, que es la figura de la portada. Ese señor con pinta de combatiente es un pastor tranquilo que lo hacen hacer esta danza de combate un poco. Y cerca, a pocos kilómetros, la civilización. Claro, la escuela. ¿Cómo se llama la escuela? Luis Camões. Esto cuadra todo, ¿eh? Esta gente no iba de broma. Y aquí, de Lisboa a Luanda. Esto se hace un montaje súper bonito porque ya de camino, ¿no? Vamos filmando. Tampoco es que tenemos que... Nos hace falta 100 metros, ¿eh? Tú tiras millas. Y aquí tenemos finalmente las cazadas en el desierto de Musans, al lado del Kalahari, son famosas por su pintoresco y por las emociones que proporcionan. Las sensaciones inéditas para turistas, y esta se las voy a enseñar un poquito. Desierto, Antonio de Mata, que es ese señor que se hace cargo del montaje. Hay también otro que dice, pero ese es un tontorrón que no tenía ni idea, de hecho aquí lo filmé yo. Hay todo publicado, es toda ropa sucia está areada de esta cosa. El antílope y aquí iban en coche, pero claro, el gran atractivo son las cebras. Y que las pobres que tienen que correr delante de los coches. Mira. Y el gaudio de las sensaciones inéditas. Qué bonito, una referencia tauromáquica, ¿no? Casi. Es bastante... Pero no me parecía demasiado interesante enseñar los films, ¿no? Todos enteros. Y aquí volvemos, ¿no? Esas son las sensaciones inéditas. Pero ahora tenemos la arquitectura, tenemos el urbanismo, tenemos la propaganda y tenemos la eficacia estructural de reciclar las imágenes de los films para hacer este librito. Que si no cruzamos todo, no nos damos cuenta del montaje institucional de esto. Y estos son los otros, para terminar, claro, hay uno incluso también de la caza de las ballenas y otro. Y este también es importante. ¿Cuál es la última peli? Es una peli que va a hacer publicidad a una rosa de azúcar. Fazenda Azucarera Tentativa. Del mismo modo que nos hemos dado cuenta quién hizo esto, por quién viene en los anuncios de la guía, nos hemos dado cuenta, ¿por qué estos se van a Angola a filmar un privado? Una producción de azúcar para responder al relatorio Ross, pero porque estos señores también los estaban pagando. O sea, que es la pregunta, ¿quién paga todo esto?
Entonces, yo no sé si he tardado demasiado, pero este era un poco el viaje tirando de las sensaciones inéditas para turistas. Gracias. Perdonad. Pues no sé. Tiempo necesario. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Yo celebro de verdad que esta invitación a este ciclo pues haya dado lugar a una investigación tan provechosa, ¿no?, como la que has compartido con nosotros, que te agradecemos mucho tu trabajo, que compartas tus inquietudes, que hayas compartido esta investigación y también el método investigador. O sea, me parece muy interesante que hayas ido desgranando cada paso del hilo que ibas tirando, como te permitía ampliar los horizontes sobre tus propios temas de investigación de la Portugal del siglo XX. Que esta investigación desencadene pues, nuevas lecturas sobre Portugal a partir del evento de Sevilla, yo creo que es uno de los objetivos de este ciclo, ¿no? Y cómo al final estos pabellones, los vimos con México, los vimos con Portugal, son al final testimonios de los debates de la construcción de una identidad, de los temas que son propios de cada tiempo y que nos permite también aquí, en su huella en Sevilla, pues en tener nuevos significados para estos edificios. No nos interesa solamente la historia del edificio en cuanto tal, que también tiene un gran interés, sino cuánto el edificio es el testimonio de un tiempo, con toda su conflictividad, con toda su carga, sin eludir su carga ideológica, sus conflictos en su tiempo, pero que son también conflictos en el nuestro. Hablamos de turismo, hablamos de explotación de recursos, de personas, de colonialismo, y que lamentablemente hablamos también de nuestra contemporaneidad. Así que muchas gracias, Joaquín. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo del ciclo, que será ya después del Año Nuevo, donde volveremos a la realidad nacional, a observar la concomitancia del gran proyecto nacional de la Exposición General Española, que tuvo un capítulo en Sevilla, pero otro en Barcelona. Y la profesora Carolina Beatriz García Estevez, pues de la Politécnica de Cataluña, nos ilustrará pues, ese panorama conjunto nacional con las polémicas, los debates en torno a la identidad de la arquitectura nacional entre Sevilla y Barcelona. Pues de nuevo agradeciendo a la señora cónsul, a la decana de estos arquitectos, a todos los presentes, pues cerramos este acto y nos vemos en febrero. Muchísimas gracias.